Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 10. ¿Es solo la dolarización la solución para la crisis argentina? Semana del 17 de octubre de 2023. ¿Es solo la dolarización de la economía argentina la solución para sus problemas? La principal bandera del candidato puntero en las elecciones argentinas del próximo domingo, Milei, es la dolarización, que se la presenta como la panacea que resolverá todos los problemas de la sociedad argentina. Si bien la dolarización ataca los grandes flagelos de la inflación y corrida cambiaria que están corroyendo a la economía argentina, tendría que ser solo el principio de una transformación de la Argentina en todos sus ámbitos, sectores y estamentos, instaurando prácticamente un nuevo país. De no ser así, seguro que la dolarización de Milei será recordada por la población y quedará registrada en los libros de economía como un intento fracasado más de querer haber domado la inflación argentina en la peligrosa pendiente de crisis permanente y destrucción. Dolarización e inflación. La propuesta de dolarizar la economía del candidato Milei tiene un alto valor simbólico. Representa el hastío de la población argentina con su sistema de gobierno y sus dirigentes, ya que es la única forma de quitarles el poder, a una costa que el país pierda soberanía cambiaria. Por supuesto que la inflación no desaparecerá, ya que el mismo dólar norteamericano sufre la inflación, pero es un mal menor ante el espectro de hiperinflación que se avecina sin ningún viso de solución. Emocional e ideológicamente es una bofetada para una nación que siempre reivindicó su autonomía e independencia, ya que no solo pagará el señoreaje y el impuesto inflacionario del Tesoro estadounidense, sino que se sujetará a una potencia que emite moneda para propiciar y financiar guerras en el mundo. Condiciones macroeconómicas para la dolarización. La dolarización por sí misma no resuelve nada. Primero, se necesita contar con el nivel suficiente de reservas que respalde la masa monetaria en circulación, lo cual requerirá de una serie de negociaciones y préstamos para fortalecer la actual posición, si no se quiere empobrecer aún más a la población argentina, con una conversión criminal a índices hiperinflacionarios. Luego, se requerirá una profunda reforma del Estado argentino, en todos sus niveles, para equilibrar las finanzas públicas, ya que desaparecerá la posibilidad de emitir moneda inorgánicamente, para financiar déficits fiscales. Lo más delicado será controlar el endeudamiento externo que siempre fue el talón de Aquiles de todos los intentos estabilizadores, desde los militares de la década de los 70 hasta la convertibilidad de Menem Caballo. Dolarización y prioridad de la microeconomía. Décadas de inflación en Argentina han hecho perder toda perspectiva sobre la microeconomía y la economía real. Una dolarización efectiva solo tendrá resultados positivos si va acompañada de todo un sistema de reformas que apunten a la generación de riqueza, a partir del principal factor de producción del pueblo argentino, su capital humano. Para ello resulta prioritario restablecer mecanismos de fijación de precios que marquen incentivos reales para la innovación y el emprendimiento, recuperando el espíritu de las generaciones que llegaron a la Argentina ávidas de bienestar y progreso en función de su trabajo y esfuerzo. Aún a pesar de las actuales condiciones negativas imperantes, el sector del conocimiento, tecnología e innovación ya constituyen el principal generador de riqueza fuera del campo. Es el camino a seguir. Dolarización y preeminencia del sector privado. El sector privado responde a incentivos económicos y al marco institucional imperante. El gran desafío es transformar la mentalidad del empresariado argentino, acostumbrado durante décadas a hacer negocios con el Estado mediante mecanismos de búsqueda de renta y las finanzas especulativas, para volver a pensar en términos de generación de riqueza. En este sentido, la radicalidad de las medidas propuestas por el candidato Milei son las indicadas, ya que este tipo de transformaciones no se producen si existen dudas sobre la voluntad política de los gobernantes para realizar las reformas necesarias. Seguro que habrá una pugna feroz por mantener el antiguo régimen de prebendas y corrupción, que será duro de matar. De ahí que la propuesta de dolarización viene acompañada con la desaparición del Banco Central y otras instituciones centrales al peronismo, como las obras sociales. Dolarización y gasto público. Si una palabra define al peronismo en lo económico es populismo, concepto que describe un conjunto de medidas macroeconómicas orientadas a satisfacer a la mayoría de la población, principalmente en materia de salud y educación. A priori no habría nada negativo con estos objetivos. El problema radica en que los gobiernos empiezan a gastar más recursos de los que disponen, generando déficits fiscales crónicos, que tienden a agravarse en la medida que se multiplican bonos y transferencias unilaterales a todo segmento de la población con capacidad corporativa, de movilización y presión. Definitivamente una dolarización requiere de disciplina fiscal,
lo que significa cortar con este gasto público o mínimamente hacerlo transparente y reformularlo para que realmente llegue a las personas necesitadas, que no es normalmente el caso, ya que el populismo siempre tiende a ser regresivo. Dolarización y finanzas provinciales. Al ser un Estado federal, el problema del populismo en la Argentina se multiplica con los gobiernos provinciales, que son mayoritariamente peronistas, y han desarrollado sus propios esquemas de transferencias unilaterales, bonos y políticas industriales, entre otros. Desmantelar todo este aparato burocrático de gasto público descontrolado no será nada sencillo, más aún si estos gobernadores provinciales detentan de un poder político, real y significativo. Por ello que la dolarización en Argentina requerirá de toda una reingeniería política, fiscal e industrial, bajo términos de equilibrio macroeconómico e incentivos microeconómicos, generadores de riqueza. Sin embargo, medidas extremas y radicales serán necesarias en un principio, como la eliminación del Banco Central y sus mecanismos de financiamiento interno, directo a vía federal a los gobiernos provinciales. Dolarización, mercado laboral y obras sociales. Una característica propia del populismo argentino, el peronismo, son las obras sociales, que se pueden resumir como beneficios no salariales, particularmente en las áreas de salud, educación y hasta vacaciones, establecidas a nivel corporativo con los sindicatos respectivos. Esta práctica ha destruido totalmente el mercado laboral, en términos de asignarles al salario la función de marcador de productividad laboral, ya que viene a representar una fracción de los beneficios no salariales corporativos. Ni qué decir de la segmentación del mercado laboral, con sectores más privilegiados que otros y un crecimiento constante del desempleo, informalidad, pobreza e indigencia. Esta es la principal reforma pendiente, que ningún programa estabilizador ha atacado en los últimos 50 años, convirtiéndose prácticamente en la condición para el éxito de la dolarización en Argentina. Dolarización y deuda externa. El talón de Aquiles de todo proceso serio de estabilización monetaria en Argentina, es decir, que haya tratado de reducir y o eliminar el déficit fiscal, ha sido el crecimiento descontrolado de la deuda externa, fenómeno particularmente evidente durante la convertibilidad de los 90. Esto se debe simplemente a que, al persistir las causas reales del gasto público en todos los niveles de gobierno, se debe buscar una fuente alterna de financiamiento, que en última instancia es el endeudamiento externo, a veces dentro de programas de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en el gobierno de Macri. Paradójicamente, los ajustes fallidos acaban en mayor endeudamiento externo, tanto público como privado. En consecuencia, una dolarización efectiva debe ir acompañado de reformas que ataquen a las causas profundas del déficit, además de un control estricto del endeudamiento externo. Ganadores y perdedores de la dolarización. La dolarización, como toda política económica, tendrá sus ganadores y perdedores. El ideario libertario es que todos resultarán ganando con un retorno a la sensatez luego de la implantación de los incentivos económicos correctos para generar riqueza, premiar el esfuerzo y promover la creatividad individual. La realidad es que al nivel de percepción individuales y corporativas, todos aquellos sectores acostumbrados durante décadas al asistencialismo y la obtención de privilegios mediante la presión en la calle, sentirán que están perdiendo con la dolarización y todas las medidas colaterales necesarias para su implementación exitosa. La verdadera batalla tendrá que darse en la mentalidad de cada argentino y no en las calles, donde gana el populismo empobrecedor. Los nuevos responsables del gobierno tendrán la dura tarea de implantar una pedagogía en la mayoría de la población, a imagen de Alberdi más de un siglo y medio atrás. Marco institucional para la dolarización. Reformas como la dolarización requieren de un nuevo marco constitucional, que desmantele totalmente el antiguo régimen populista. Tarea titánica y fundacional, tremendo desafío. Este marco institucional debe estar diseñado y construido en función de un sistema de incentivos, ganar-ganar transparente, equitativo y competitivo, que estimule a todo ciudadano a adoptar las nuevas reglas del juego, con la promesa, luego convencimiento, que al que trabaja duro le va bien, que el que innova y emprende progresa junto a su familia. Al que estudia y se capacita se le retribuye, proporcionalmente a partir de su aporte productivo. Que la ley es para todos, que el corrupto y los delincuentes van a la cárcel, que todos tienen las mismas oportunidades de partida en materia de salud y educación, que el desarrollo tecnológico es un reto impulsado desde el Estado y que la gente realmente vulnerable tiene la protección adecuada del Estado. En suma, que vale la pena quedarse en el país. Sostenibilidad política de la dolarización. Los primeros 100 días son críticos para cualquier reforma económica trascendente que remueva las estructuras profundas de un Estado y una economía enfermos por ya más de 70 años.
Más que lograr que los partidarios y convencidos de la libertad económica empiecen a ver resultados, hay que pensar en la población tradicionalmente excluida de las dádivas del populismo, quienes tienen que sentir un importante cambio en sus vidas. No hay dudas que el antiguo régimen dará pelea en el Congreso, en las provincias, con los sindicatos y en las calles, para mantener sus privilegios y rentas. En consecuencia, el desmantelamiento normativo es crítico, al igual que quitar toda la legitimidad a las estructuras corporativas, incrustadas en varios sectores empresariales y laborales. Sin embargo, solo se ganará la batalla si la población en su conjunto ve el nacimiento de una nueva sociedad, donde el progreso y bienestar individual no rime con explotación e indiferencia del prójimo.